Hay otro punto interesante aquí que es el GLUT2. Se ha reportado ese GLUT2 también puede estar en la cara luminal, su expresión normalmente no es tan alta y tiende a aumentarse cuando el cuerpo necesita glucosa por algún estado, por ejemplo, inflamatorio, necesita más defensa, necesita otra cosa, tiende a aumentarse. O en personas, por ejemplo, con obesidad se encuentra que está aumentado. Entonces, es un marcador también interesante del estado fisiológico del animal. También se pueden medir por expresión proteica, podemos ver cómo aquí, a diferencia de las enzimas, el día del destete, el animal ya tiene un nivel de expresión, ya está listo a nivel de transportadores, lo que falta son las enzimas, los transportadores están, pero también vemos cómo se puede también estimular que haya mejor expresión o mayor expresión de esos transportadores. Este es el transportador dependiente de sodio y también el GLUT5, el encargado de la fructosa, también vean que tiene un comportamiento similar, independiente también del día del destete. Ahora, cogimos la glucosa, la rompimos, obtuvimos la glucosa, la atravesamos, la llevamos a la sangre y pues ¿qué pasó con la glucosa en la sangre? Digamos, ¿qué vimos aquí día 21, día 28? Vean cómo está desrelacionado, cómo si nosotros estimulamos toda esa cadena fisiológica vamos a tener un resultado. ¿Cuál es nuestro resultado? Que la absorción de glucosa, que la glucosa en la sangre fue un 16 o 17%. El resultado de todo estimular todos esos mecanismos para que el animal pueda absorber los nutrientes. Lo que les decía, importante el estado fisiológico del animal para poder expresar todos estos mecanismos, para poder desarrollarlos. Podemos ver cómo, por ejemplo, en estados de estrés y en estados de inflamación, por ejemplo, en desafíos con LPS, se infrarregula o se desregula el transportador dependiente de sodio. Por eso en la gráfica anterior veíamos como, por ejemplo, cuando uno tiene mejor salud intestinal, puede aumentar esa expresión de esa proteína, está muy asociado con esto, inflamación intestinal. Y en esos casos se regula a la alza, por ejemplo, el GLUT2, como un mensaje de decir, necesitamos adaptarnos a este estado inflamatorio y necesitamos pasar un montón de glucosa para poder gastarla en inflamación. Y no en lo que necesita el animal, que es obtener energía y nutrientes y ganar peso. Esto a nivel de carbohidratos, ¿qué pasa con las proteínas? Porque también decíamos el 47% de esas enzimas son proteasas. Las proteínas pasa exactamente lo mismo, solo que las proteínas son más complejas a nivel de los diferentes unidades estructurales que tienen y eso implica que hay muchos diferentes peptidasas a nivel del intestino. Se clasifican como endopeptidasas, aminopeptidasas, digamos que hay diferentes tipos porque necesitamos romper diferentes parejas de aminoácidos. Entonces y eso nos lleva a la importancia también de esa estructura intestinal para poder absorber todas esas proteínas. Un punto interesante y es que algunas de estas aminopeptidasas o dipeptidasas se encuentran también dentro del citoplasma del enterocito. Esto es muy clave, el enterocito es capaz de absorber, y voy a pasar por aquí, también es capaz de absorber algunos di o tripéptidos y romperlos dentro del enterocito. Entonces pensemos en que necesitamos la salud de ese enterocito para poder tomar esa proteína, a partir del estómago empezar a romperla, luego que las enzimas pancreáticas hagan su trabajo y nos dejen oligopéptidos o cadenitas de aminoácidos pequeñas para que las enzimas de borde de cepillo lo rompan ya como aminoácidos, dipéptidos, tripéptidos y poder ahora sí aprovechar esa proteína y esos aminoácidos. Lo mismo, se pueden medir y podemos medir, por ejemplo, aminopeptidasa ácida. Vean algo bien interesante. Y es que a nivel de peptidasas, a día 1 ya había más desarrollo. Vean que las carbohidrasas estaban menos desarrolladas durante el destete. Las proteasas, las dipeptidasas, estaban un poco más desarrolladas y tanto con destete día 21 como destete día 28 hubo una sobreexpresión en los animales que tenían aceite esencial de lipiorreganoides. Lo vemos en la aminopeptidasa ácida, en la aminopeptidasa neutra y en la dipeptidilpeptidasa 4, como les decía, todas encargadas de romper diferentes tipos de péptidos en el intestino para poder absorber los diferentes tipos de aminoácidos. También podemos medir la actividad, realmente el comportamiento
bastante similar en el sentido de que a mejor estímulo, mejor capacidad intestinal, pues se van a estimular todas, por decirlo de esa manera. Pero esto cumple, y a nivel de proteína, cumple una particularidad y siempre me toca caer en el microbioma. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con esas proteínas que no se absorben del todo y que no se absorben bien? Van a llegar a intestino grueso, a intestino posterior, y hay bacterias que les gusta esos compuestos nitrogenados, esos aminoácidos, esos dipéptidos que no se absorbieron porque el mecanismo no estaba funcionando tan bien. Puede haber fermentación de esas proteínas, solo que esa fermentación de esos compuestos nitrogenados produce diferentes compuestos que son bastante deteriorantes del intestino. Tenemos, por ejemplo, amonio, tenemos aminas biógenas, son bastante famosas, tenemos ácidos grasos de cadena ramificada y tenemos algunos compuestos como indoles y cresol, que lo que van a generar, y cada uno tiene un efecto perjudicial en el intestino, cada uno tiene su parte particular, pero a la final van a estimular en gran medida la inflamación y la proliferación de otros tipos de bacterias que son comúnmente patógenas. Hay una interacción muy interesante, y es que la fermentación de la fibra, o en general de carbohidratos funcionales que produzcan ácidos grasos de cadena corta, ayuda a controlar este proceso. Casi que se vuelve un balance entre poder generar ácidos grasos de cadena corta en el intestino, absorber bien la proteína para evitar que se nos formen este tipo de compuestos resultantes de la degradación, de la fermentación proteica. Voy a entrar en dos de esos compuestos particulares, las aminas biógenas. Hay unas famosas, cadaverina, putrescina, histamina, aunque hay otras. Sin embargo, estas son como las más conocidas y son responsables en gran medida del olor feo de las heces, es en gran medida por esto. Algunos taxones que las pueden producir, algunos Clostridium, Veillonella, Bacteroides, Streptococcus. Algo bien interesante ahora que veo Clostridium, y es que hay bacterias, por ejemplo, algunos Clostridium y otros grupos de Firmicutes. Hablamos de la fibra y de la proteína. Hay bacterias que según el sustrato que tengan pueden fermentar cualquiera de los dos. Entonces, si tiene sustrato de un azúcar fermentable funcional, él la fermenta y produce ácidos grasos de cadena corta. Pero si no tiene ese alimento, él va y fermenta proteína y produce este tipo de cosas. Entonces, también depende de lo que nosotros le demos a las bacterias, se va a producir una cosa o se va a producir otra. Y ahí entra el juego de qué estamos alimentando las bacterias. ¿Cuáles son los efectos? Reduce el transporte de butirato intestinal, entra a jugar en contra de esa producción de ácidos grasos, y pensemos también en la producción de ácidos grasos como energía para el intestino. Le corta esa posibilidad de alimentar el intestino con butirato. Producen diarrea e inflamación intestinal. Y por otro lado, otra de las que me gusta mencionar, el amoníaco. Tanto amoníaco como sulfuro de hidrógeno que se produce por la fermentación bacteriana de esas proteínas que no se absorbieron bien. Taxones que las producen, los más famosos porque son muchos, Streptococcus, Fusobacterian, Escherichia, Clostridium, Enterobacter. ¿Y ello qué va a producir ese amonio? Reducción del uso de ácidos grasos de cadena corta, esa relación de la fermentación, de qué se está fermentando, va muy en contravía. Déficit de la barrera intestinal, clave, lo mencionó el doctor Sorasi, y la importancia que tiene sobre la sanidad y el paso de microorganismos al sistema. Inflamación, vean que todo termina llegando a inflamación intestinal. Piensen también en inflamación intestinal, en gasto en energía y menos disponibilidad de energía para producir carne, que se la va a gastar peleando con las bacterias generando inflamación. ¿Y esto a qué nos lleva? Que si no se absorben bien las proteínas, no solo tenemos el efecto de la proteína que no está llegando al animal, sino que tenemos compuestos que van en contra tanto de la salud como de la productividad del cerdo. Entonces, quiero llegar aquí al intestino y a la vellosidad, porque empezamos hablando de la importancia de la morfofisiología intestinal.